Bueno, ya lo mencionábamos en los titulares, Dominique Pelicot, acusado de haber drogado a su esposa Giselle, con somníferos y ansiolíticos y violarla repetidamente, así como de haber además reclutado a decenas de hombres por internet para que también la violaran mientras estaba inconsciente. Fue condenado este jueves a 20 años de prisión en Francia. Para analizar lo que significa esta condena, ya estamos acá en el estudio con Eva Guerrero, abogada penalista. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenas tardes y gracias por venir a los estudios de Mega Noticias. No, a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué representa esta condena a Dominique Pelicot? Ha sido conmoción mundial, la verdad. Sí, la verdad, no solo por la gravedad de los hechos, y condenas altas. O sea, el marido, Dominique, fue condenado a 20 años. Las otras condenas a los otros 50 hombres van entre los 5 años y los 15 años. Pero yo creo que la significación de este caso está en la actitud que tomó la víctima. Ella enfrentó este proceso, no quiso permanecer en el anonimato y indicó esa frase: la vergüenza no es nuestra, la vergüenza es de ellos. Y con eso me parece que ella agarra esta bandera de lucha en representación de todas las víctimas de delitos sexuales, a que el miedo efectivamente y la vergüenza no tienen por qué sentir las víctimas, que hay que denunciar estos hechos y que las personas en el fondo que son responsables de estos delitos tienen que enfrentar a la justicia. Ese es el mensaje. Sí, sin duda. Ella ha sido muy valiente, de hecho hoy día salió en la portada, no puedo recordar qué medio, pero un medio muy prestigioso y muy reconocido, de mucha connotación también a nivel internacional, y decía como el rostro del coraje. Exacto. Es decir, ha sido una mujer que ha levantado una bandera de lucha respecto a de que por fin la vergüenza debe estar en el otro lado, no tiene que siempre recaer en la víctima, que no es, obviamente, que es algo que muchos grupos también de activistas por los derechos también de las mujeres han peleado durante muchas décadas y gran parte no han sido escuchadas. Ahora, es inédito de todas formas esta condena, estamos hablando de 20 años, que era lo que pedía la Fiscalía, la máxima condena que se puede también permitir o que se podía solicitar incluso en Francia. Eso es algo inédito de todas formas, porque estamos hablando también de que existe un vínculo familiar sumamente importante. Era el marido. Sí, efectivamente, el caso es gravísimo, sobre todo por la dinámica. O sea, estamos hablando del marido, estamos hablando de muchísimas décadas en las que efectivamente ella estuvo sometida a estas constantes violaciones, agresiones sexuales, mientras el propio marido la drogaba. El caso en sí y la gravedad del caso es inédito, y efectivamente la condena pareciera ser que apuntó, y los jueces razonaron en atención a la gravedad de los hechos. Son condenas, similares a las que contempla nuestro ordenamiento jurídico, 20 años, en casos también de mayor gravedad. Acá tú puedes obtener estas condenas e incluso, si es que hay circunstancias agravantes, pudiese incluso solicitar perpetuo, presidio perpetuo en este caso. Se habló mucho también por parte de la prensa francesa que se habría utilizado acá el enfoque de género en este juicio. ¿Lo consideras tú también? Sí, lo considero también, porque efectivamente acá lo que se analiza, en fondo, esta conducta, todo este contexto previo también sitúa a la víctima en su circunstancia, personal, ¿ya? Cómo reaccionó esta víctima, cómo le afectó a ella y sobre todo a su círculo familiar, porque recordemos que no es solamente drogar a la víctima y someterla a estas agresiones sexuales, sino que también Dominique fotografió, capturó, imágenes de carácter privado de su hija, entonces, y también de otras mujeres de la familia. Por tanto, efectivamente acá se recoge esta perspectiva y se le da una protección a todas estas víctimas, toda una familia que efectivamente fue vulnerada en atención a las conductas de Dominique Pelicot. Para que quede bien claro y para que las personas que nos están viendo, porque nosotros de repente en televisión hablamos mucho del enfoque de género, concretamente o en la práctica, ¿qué significa que finalmente un proceso judicial sea considerado o sea visto con enfoque de género? Ya, lo que consiste en que el juez, al momento de fallar, de decidir cuál es este caso, tiene que analizar todas las pruebas en su conjunto y en el contexto de la víctima. Por ejemplo, antes se pensaba que una mujer sin lesiones, por ejemplo, genitales, en el caso de una violación, en verdad no había sido violada. ¿Ya? Que si es que tú no tenías esa pericia, ¿cierto?, no podrías entonces condenar a una persona porque no había certeza. La perspectiva de género, ¿qué es lo que recoge? Que las víctimas no necesariamente denuncien de inmediato, ¿ya? Y que efectivamente, por tanto, no tener este antecedente médico no es requisito para condenar a una persona. ¿Por qué? Porque se entiende cómo funciona la mente, de las víctimas, cómo este episodio traumático te puede efectivamente llevar al silencio por mucho tiempo, por hasta miedo. Que tú, exactamente, es miedo, es vergüenza, es ser señalada, es ser juzgada, porque recordemos que a nosotros todavía nos falta, mucho por avanzar, pero antes
quien era juzgada socialmente y mediáticamente era la víctima. Es que ella andaba vestida, es que ella accedió voluntariamente. Salió incluso sola de noche, iba con minifalda. Exacto, lo escuchas ahora, por ejemplo, en casos como el de Jorge Valdivia o el ex subsecretario Monsalve, donde le decían, bueno, pero ella accedió a ir con él, ella quiso ir para allá. Entonces, la perspectiva de género te hace entender la circunstancia desde la propia posición de la víctima y desde esa posición evaluar la prueba, ¿se entiende? Sí. Ahora, en estos tipos de procesos judiciales que son sumamente delicados, muy dramáticos, muy violentos, como lo es una violación, y en este caso una violación reiterada y por muchas personas, ¿cuáles son los principales desafíos para poder llevar a cabo este proceso judicial? Porque por un lado ya es que Giselle Pelicot muy valientemente decidió mostrar su rostro, no esconderse y hacer pública con todo la carga emocional, lo crudo que puede ser ventilar tanto detalle. Ella decidió hacer las audiencias públicas. ¿Cuáles son los principales desafíos en este tipo de procesos? Los principales desafíos, primero, es que la víctima denuncie estos hechos, ¿ya? Este caso, por eso digo, es excepcional. Giselle efectivamente toma esta bandera de lucha y dice, yo voy a dar la cara, yo voy a comparecer al juicio, yo voy a declarar y no voy a permanecer en silencio. Nosotros tenemos que avanzar mucho en que las víctimas denuncien, ¿ya? Tenemos una cifra negra en delitos sexuales que es altísima, donde efectivamente las víctimas temen ser juzgadas, temen afrontar un proceso y que finalmente no llegue a nada. Es un proceso sumamente doloroso para una víctima enfrentarse a un proceso judicial, no es simple, ya muchas veces... Sobre todo porque gran porcentaje, corrígeme tú si me estoy... pero son familiares, o sea, no es familiar o alguien conocido. Del círculo cercano. Del círculo cercano. Padres, abuelos, tíos, amigos de la familia, pero sí, el gran porcentaje de delitos sexuales ocurre, ¿cierto?, entre el seno de la familia o entre el círculo cercano, el círculo más íntimo. Entonces, esa es una de las barreras que nosotros tenemos que superar, que efectivamente las víctimas se animen a denunciar, ¿ya? La otra barrera son circunstancias probatorias. Si bien la Corte Suprema ha mandatado, ¿cierto?, que en este tipo de casos se pueda aplicar la perspectiva de género, nos falta todavía por evolucionar, nos falta... entender cómo funciona, digamos, la mente, no solamente las víctimas cuando son mujeres, sino que en general las víctimas, por ejemplo, hombres, en el caso de los delitos sexuales, denuncian aún menos. ¿Por qué? Por vergüenza. Entonces yo creo que nos falta avanzar como sistema, como sociedad, en dar esta debida protección a la víctima y llamar a denunciar. Las circunstancias probatorias, la verdad es que en general, en este caso, digamos, se periciaron teléfonos, se periciaron computadores, testimonios. Yo creo que en Chile podrías llegar a esa circunstancia, pero hay que denunciar estos delitos. ¿Y cuáles son las razones por las que las personas finalmente les cuesta más denunciar? Nosotros hablamos de temor y vergüenza, pero además también existen otras razones, o es un tema súper personal, pero puede ser también de repente miedo a nivel socioeconómico, inseguridad económica, si lo mando a la cárcel, imagínate, es un marido, lo mando a la cárcel, ¿cómo sostengo a mi familia? Son varias las razones, ¿no? Sí, son muchas razones. Esas, por ejemplo, son... se consideran, digamos, violencia económica. Efectivamente, tú dependes económicamente, tus hijos dependen económicamente del agresor. Hay miedo, por ejemplo, a veces cuando son niñas pequeñas, en que si es el papá o es alguna persona de la familia, voy a romper esta familia, ¿cierto? La voy a quebrar, ya no me van a querer más. Entonces, efectivamente, esos cuestionamientos internos que realizan las víctimas son, digamos, muchas barreras para efectos de denunciar. Y otra, como te digo, son razones sociales, no querer ser sindicada. Hablamos mucho de proteger a la víctima, de no revictimizarla, pero, insisto, casos mediáticos, volvamos, Jorge Valdivia, Manuel Monsalve, se ha hablado de ellas constantemente. Entonces, efectivamente, esa exposición a veces te lleva a permanecer en silencio, o a veces existe también una especie como de mea culpa, pero extraño, donde las víctimas creen que quizás ellas hicieron algo o quizás ellas malinterpretaron una situación y efectivamente no es constitutivo de delito. En el caso de los niños, a veces ellos generan como mecanismo de supervivencia mental, bloquean el recuerdo. Por eso se produce que hay muchas víctimas que de repente en terapias psicológicas van despertando, ¿cierto?, y reactivando estas lagunas mentales y se van acordando de estos hechos traumáticos, porque la mente funciona así. Ante un evento traumático, tu mente bloquea ese evento, hace como que no existiera para efectos de que tú puedas seguir viviendo en el fondo. Perfecto. Eva Guerrero, abogada penalista, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Para la próxima te invitamos y conversamos más tiempo, porque ahora con los tiempos son un poco agotados, sí. Pero muchas gracias. Siempre es interesante también ver cómo lo ven también los expertos, cuando sobre todo son temas tan delicados para comunicarlos. Muchas gracias, Eva. Que estés bien. Buenas tardes.